¿Para quién puede ser peligroso consumir omega 3 de alto nivel en DHA? ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene el consumo de este ácido graso? Sí, he dicho bien, contraindicaciones. Bienvenidos de nueva cuenta a esta serie de videos que hemos preparado para ti sobre los omega 3, en especial DHA y EPA, con la única finalidad de que tengas la información de calidad y de primera mano y de esa forma puedas tomar la mejor decisión para ti. En esta nueva entrega seguiremos aprendiendo más sobre los fundamentos científicos que nos permiten confiar en que los omega 3 aportan grandes beneficios a la salud y prevención de infinidad de padecimientos. Y lo haremos escuchando la detallada explicación que nos brinda la científica mexicana Eloísa Matos. Ella es investigadora especialista en ácidos grasos desde 1997 y sé que se dice fácil, pero estamos hablando de casi 3 décadas de estar todos los días manejando este tema. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal dando clic a la campanita y por favor, déjanos tus dudas y desde luego tus felicitaciones para la investigadora, porque todo esto se lo haremos llegar. Y ahora sí, comencemos. Restricciones. ¿Cuándo se deben de restringir el consumo de omega 3? Si tienes programada una cirugía, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver lo que son los tromboxanos y eso, pero si tienes programada una cirugía antes de la cirugía, una semana antes, hay que suspenderlos porque son grasas que les llamamos cardiosaludables, mejoran la circulación sanguínea, pero para eso hacen que la sangre sea como que más aguada, más líquida. Entonces, o en una cirugía, pues puedes perder más sangre, pues la sangre sale más fácilmente, ¿no? Sí. Inclusive, por ejemplo, si te van a sacar una muela o algo así, un diente, y sabes que vas a sangrar, bueno, pues puedes suspenderlo. En el caso, por ejemplo, de una muela, pues a los 2, 3 días ya puedes volver a tomarlo, ya se cerró la herida, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, hay que, de preferencia, que sea el médico, ¿no? El que le diga, sobre todo si fue, no sé, le quitaron el apéndice, por ejemplo, o sea, que hayan sido cirugías muy invasivas, ¿sí? Y que en el caso de los diabéticos, como no cierran rápidamente, no cicatrizan rápido, se puede abrir alguna herida y tener algún sangrado. Entonces, ya el médico, eh, de acuerdo a su experiencia, sabe que esto, tipo de heridas tarda tanto tiempo en sanar, ¿no? Entonces, que el médico decida. Y de otra forma, pues por una semana después ya puedes volver otra vez a consumir. Bueno, regresamos a esta, ¿sí? ¿Por qué regresamos a esta? Porque bueno, aquí tenemos 4 ácidos grasos de 20 carbonos. 2 son omega 6, 2 son omega 3. Los más activos son estos dos, los de abajo, ¿sí? El ácido araquidónico y el EPA. Estos rara vez, eh, digamos, compiten para la formación de eicosanoides. Eicosa significa 20 carbonos, ¿sí? Es decir, son hormonas de 20 carbonos que vienen como fosfolípidos, ¿sí? No como triglicéridos. Y que vienen empaquetados, digamos, bueno, nosotros comemos, lo primero que formamos para el alimento son unas pelotitas que todas tienen la misma composición, pero en diferente proporción, que están formadas por fosfolípidos, o sea, estas grasas polares en la superficie de estas pelotitas. Están formadas por fosfolípidos, por triglicéridos y por colesterol, básicamente. Y algunas que se llaman apoproteínas, ¿sí? Puede ser de diferentes tipos. Bueno, si nos quedamos con que tienen colesterol, triglicéridos y fosfolípidos,
¿sí? Todas ellas, pero lo tienen en diferente proporción, ¿sí? Entonces, lo primero que se forman son unas pelotitas que se llaman kilomicrones y ahí se van las grasas largas, las grasas buenas, van y alimentan, por decirlo de alguna forma, a las células que van en el torrente sanguíneo. Las otras grasas pasan al hígado, ¿sí? Y el hígado le va a dar una especie como de sello con una apoproteína y va a decir, estas son buenas, estas son malas, ¿no? Y se van a formar el HDL, que es el colesterol bueno, el LDL, el IDL, etcétera. ¿Sí? El LDL es el malo. Entonces, la proporción de colesterol, de triglicéridos y de fosfolípidos es muy diferente. Los HDL, que son los buenos, tienen más de 50% de fosfolípidos en su superficie. Los malos tienen 20, a lo mejor hasta 30%, ¿sí? Pero los malos tienen más colesterol que los buenos y tienen más triglicéridos. Y los buenos tienen menos colesterol y menos triglicéridos, ¿sí? O sea, el HDL es una partícula muy buena. A partir de esa partícula, ¿sí? Se van a formar estos eicosanoides y docosanoides, ¿sí? A partir de esa partícula y también de algunas membranas celulares, por ejemplo, los leucocitos, es decir, el HDL va a alimentar a las membranas de muchas células y a partir de esa membrana la va a sacar de ahí una enzima, ¿sí? Que se llama fosfolipasa A2. Es decir, eh, únicamente si está como fosfolípido, la fosfolipasa A2 va a agarrar, aquí yo estoy ejemplificando, van a agarrar ácidos grasos de 20 carbonos, pero no saben si es omega 3 u omega 6, ¿sí? Solo agarra de 20 carbonos. Y de 22, yo aquí no puse los de 22 para no hacer más difícil el entender esto, ¿no? Entonces, si tú comes mucho omega 6, vas a fabricar todo lo que sea de omega 6, o sea, vas a fabricar prostaglandinas, leucotrienos, interleuquines, prostaciclinas, ETEs, tromboxanos, etcétera, de omega 6, porque es lo que estás consumiendo más, ¿sí? Si consumes suficiente omega 3, vas a seguir produciendo de omega 6, pero vas a producir también los de omega 3, ¿sí? O sea, los de omega 6 siempre los vas a producir porque la dieta siempre trae omega 6, ¿sí? Pero si le das suficiente omega 3, pues vas a poder llegar a un equilibrio, Sí. ¿sí? Bueno, después de que lo agarra esta enzima, pueden actuar otras enzimas, una se llama ciclooxigenasa y la otra se llama 5-lipoxigenasa. Y se forman dos grupos principales que son prostaglandinas y leucotrienos. Leuco es porque es de las membranas de los leucocitos, ¿sí? Ahora tomemos un ejemplo. Este tromboxano A2. Este tromboxano A2 fue muy importante durante el COVID. En México, pues la mayor cantidad de la población es joven todavía, ¿sí? Cuando empezó el COVID, que todavía no llegaba bien a México, pero que ya había llegado a Japón, decían que pues los viejitos allá se estaban enfermando, pero que los jóvenes no. Entonces aquí varias personas me decían, no, pero en México no va a pasar nada porque la mayoría de la gente es joven. Y entonces yo les decía, no, en México se va a poner peor, mucho peor, porque lo que está sucediendo es que están haciendo trombos, ¿sí? O sea, están coagulando de más. Y están coagulando de más porque no comemos suficientes omega 3.
Entonces, en México se va a poner peor que en Japón. Y no es culpa de los médicos, es culpa de la nutrición que ya teníamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ese tromboxano A2 está relacionado, por ejemplo, con la hipertensión. Si te acuerdas, cuando lo del COVID decían que si eras hipertenso tenías Más riesgo. más probabilidades, ¿sí? Bueno, los tromboxano A2 que se forman a partir del ácido araquidónico, que es omega 6, lo que hacen es que reducen el lumen de las arterias. Es decir, es como cuando tú pones el dedo en la punta de la manguera. Eso hace que el agua salga con un chorro más fuerte, incluso se proyecte a mayor distancia, ¿sí? Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque está pasando demasiado rápido, está abrasionando, por decirlo de alguna forma, está raspando el interior de las arterias, ¿sí? Especialmente una capa muy finita que tenemos en el interior que se llama endotelio. Entonces tenemos un problema agregado que se llama disfunción endotelial, ¿sí? Esa arteria, esas venas se hacen más rígidas, se hacen como más quebradizas. Es más fácil que tengas, por ejemplo, un derrame, que se rompan, ¿sí? Hay gente que de repente este, amanece y tiene un derrame en un ojo y no se acuerda que se haya golpeado. O, por ejemplo, yo conozco a alguien que me decía, es que me gusta hacer ejercicio, pero cuando voy y hago ejercicio, como no lo hago del diario, me salen unos puntitos rojos en las piernas. Y le ¿sabes qué? Revísate tu presión arterial, porque lo que está sucediendo ahí es que son pequeños derramitos, ¿sí? Y eso significa que estás produciendo mucho tromboxano A2, tus arterias están quebradizas, están rígidas. Bueno, eso trae como consecuencia que unas pequeñas partículas que llamamos plaquetas que están en la sangre se vuelvan como más pegajosas. Son pequeñitas, pero se van pegando una con otra como si fuera haciendo una bola de nieve, hasta llegar a un tamaño en el que al pasar por una arteria un poquito más fina, se atasca, forma un émbolo, un coágulo, ¿sí? Aun cuando no haya una herida. Ahorita vamos a ver la importante que es tener tromboxanos A2, pero no tenerlos en demasía, porque si los tienes en demasía, aunque no te hayas hecho una herida, puedes hacer un coágulo, ¿sí? Entonces, ese coágulo, a lo mejor, no sé, se te hizo en el muslo, pero ese coágulo va a poder ser transportado así como a golpes, digamos, lo va a ir empujando. Normalmente, pues llega al pulmón, eso se llama tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y terminas con un respirador, ¿sí? Como en el caso del COVID. Entonces es muy, muy importante, ¿sí? Dar dosis muy altas en esos casos de omega 3. ¿Para qué? Para que empieces a formar el tromboxano A3. Cuando tú empiezas a formar el tromboxano A3, el lumen de las arterias se ensancha y eso hace que baje la presión arterial. Y también hace que la agregación plaquetaria sea menor, o sea, que no estén tan pegajosas las plaquetas, ¿sí? Que no se peguen una con otra, ¿sí? Eso disminuye notoriamente o la posibilidad de que se forme un coágulo, ¿sí? Pero además se te quita la disfunción endotelial. el, la sangre se vuelve más fluida, más líquida, menos espesa. Y obviamente el corazón pues descansa porque no tiene que bombear una cosa espesa y tiene que bombear algo más líquido, ¿sí? O sea, tiene muchos beneficios, ¿sí? Y así sucede pues, con todos los eicosanoides y docosanoides. Entonces, aquí tenemos un cuadro de la actividad.
Desgraciadamente, los que se forman por omega 6 son mucho más activos y son proinflamatorios. Aquí tendríamos, por ejemplo, ese tromboxano del que hablamos ahorita, el tromboxano A2, ¿sí? Que son muy inflamatorios y que te pueden dar un montón de problemas, de enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, como por ejemplo la artritis. Actualmente ya el Alzheimer y la demencia senil eh, se, se tratan también como si fueran problemas inflamatorios. Sí. Entonces, hay un montón de condiciones, ¿sí? En las que este tipo de alimentación está jugando un papel muy importante. Lo peor del caso es que hay algo que han dado en llamar inflamación silenciosa, que puede empezar desde años antes y se te va a manifestar cuando ya eres viejito. O sea, ya estás incubando ese tipo de enfermedades desde que estás joven por la dieta que tienes, ¿sí? Entonces, en cambio, por ejemplo, la serie 3 son menos inflamatorias. En este caso está el EPA. Este es omega 6, este es omega 3 y este es omega 3, ¿sí? Y si te fijas, pues ya son menos inflamatorios o antiinflamatorios. A partir de aquí ya son completamente antiinflamatorios. Y los más antiinflamatorios son los del DHA, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el DHA, que es el más importante de todos, tenemos resolvinas, protectinas y marecinas principalmente. Las resolvinas también se pueden formar a partir de EPA, aunque no son tan abundantes como las que se forman a partir del DHA. Y verdaderamente resolvinas resuelven, ¿eh? Y las protectinas verdaderamente protegen. Y curiosamente se ha observado que algunas de ellas se sintetizan más fácilmente, sobre todo las resolvinas, si añadimos aspirina. Esto fue un hallazgo inesperado, ¿sí? Cuando se consumen aspirinas, se pueden mejorar la síntesis de estas resolvinas. Entonces, eso es importantísimo porque, te digo, desgraciadamente nuestras enzimas, ¿sí? Aquí tenemos otra vez la ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa, y las anteriores, las que estaban aquí arriba, que son las fosfolipasas, no son selectivas. Solo seleccionan el número por número de carbonos, no por omega 3 y omega 6. Sería fantástico que pudieran equilibrarse entre ellas, ¿no? Y dejar pasar los omega 6 de más que nos hemos comido y que se vaya al caño, pero no es así. Entonces, hay que tener siempre en mente eso, ¿no? ¿Qué alimentos te dan omega 3 y sobre todo que te den DHA? ¿Verdad que este video estuvo súper lleno de información útil? Es muy interesante saber cómo es que los ácidos grasos omega 3 van a generar una serie de reacciones favorables en tu organismo y cómo los omega 6 en exceso pueden ser muy inflamatorios y generar muchos padecimientos degenerativos. Por eso lo importante es tener un buen balance entre los omega 6 y los omega 3. Lo deseado sería 4:1. Sin embargo, los estudios revelan que en la actualidad hasta el 70% de la población mundial tienen un desequilibrio entre estos omegas. De acuerdo a las investigaciones, la cantidad de ácidos grasos omega 6 suele ser 25 veces mayor a la de omega 3. ¿Qué podemos hacer? Recordar que el desequilibrio se genera a partir de que en la actualidad estamos consumiendo demasiados aceites vegetales, como de maíz, soya, palma refinada y de girasol, así como demasiadas margarinas. Si disminuimos el consumo de ese tipo de grasas y aumentamos nuestro consumo de buenas fuentes de omega 3, estaremos en el camino correcto de la salud. Una buena forma de incorporar el tan preciado DHA
en tu vida diaria es a través del consumo de pescados o de suplementos que en realidad cumplan con las características necesarias para que el cuerpo los absorba con facilidad y sin molestar al hígado con derivados de glicerina o glicerol que producen etilésteres, pero de eso hablaremos con mayor detalle en nuestra siguiente entrega con la investigadora mexicana Eloísa Matus. Por favor, dale clic al botón de suscribirse para que no te pierdas el resto de este excelente material. Y además, si tienes alguna pregunta, por favor escríbela aquí abajo en los comentarios o haznosla llegar a través de nuestros diversos medios de contacto que también te dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Y por favor, acompáñame a ver la siguiente entrega, porque la información que tenemos para ti es verdaderamente poderosa. Y comparte.